Nikola Tesla también dijo que él podía crear un aparato o quería crear un aparato que podía transmitir señales hacia otros mundos o recibir señales de otros Sí, sí, mundos. sí. Hola, bienvenidos a su podcast Más allá de lo sobrenatural. Qué bien que nos acompañan en esta tarde, noche. También no sé a qué horas lo vean este video. Hoy vamos a tratar un tema que nos encanta y vamos a hablar solamente de un personaje que ahora se ha vuelto muy popular, que estuvo olvidado unos buenos años, pero ahora ha regresado y es nada más y nada menos que el controvertido y muy genial Nikola Tesla. No sabemos a ciencia cierta por sus logros si es un genio adelantado, si es una persona que vino de algún lado con estos conocimientos, si es un genio, pero Nikola Tesla fue uno de los grandes visionarios que ahora le están rindiendo tributo por su marca, por sus conocimientos. Y en este canal siempre tratamos de entretenerlos con esta ficción y con esta eh, cosa sobrenatural. Bienvenidos y vamos a comenzar. Le voy a dar la palabra a mi compañero para que empecemos a hablar de este personaje tan famoso ahora por esa marca. Sí, como mencionabas, Nikola Tesla para mí es un genio. ¿Por qué ha salido a la luz? Porque una de las razones es que se le atribuía a Marconi una de las patentes. Y en el año 1940 y tantos, la Corte de Estados Unidos se la quita a Marconi y dice, esta patente es para Nikola Tesla. Pero bueno, hablaremos después acerca de eso. Nikola Tesla, eh, fíjate, cuando tenía alrededor de 3 años, estaba muy pequeño, pues encuentra un gato. Y cuando encuentra ese gato, pues lo toca y ve que hay como algunas chispas salen de su pelo del gato. Y pues es un niño de 3 años que queda sorprendido y le pregunta a su papá, papá, ¿qué es esto? Porque salieron chispas. Y entonces su papá, que al parecer era un sacerdote ortodoxo, le dice, bueno, eso que tuviste es un fenómeno llamado electricidad, ¿verdad? Ese fenómeno llamado electricidad es algo que se encuentra o que también vemos cuando llueve, que es cuando vemos que los árboles reciben, hay una tormenta eléctrica ya y los árboles reciben rayos. Entonces de esta forma su papá le explica a él lo que este fenómeno representaba a su corta edad, ¿verdad? Nikola Tesla empieza a crecer y ya desde chico mostraba que tenía, pues que era muy inteligente, que era muy inteligente. A la edad de algunos 17 años, eh, empieza a enfermar muy seriamente de cólera, se pone muy grave, pero es algo que no lo detiene. Se recupera y sigue trabajando, sigue, en su cabeza estaba la idea de la electricidad. Prácticamente podría yo decir que nació para trabajar con electricidad. Em, ¿Qué es lo que sucede? Nikola Tesla empieza a trabajar en París, empieza a trabajar en una compañía de electricidad y su jefe de trabajo se da cuenta que es demasiado inteligente y le dices, pues solamente te puedo mandar una parte con alguien con el que vas a trabajar y te va a ayudar a que sigas creciendo, porque conmigo no puedes crecer ya mucho. Y lo manda con Tomás Alva Edison. Cuando llega con Tomás Alva Edison, Nikola Tesla saca una carta y se la da y le dice, bueno, esta persona me manda y aquí está la carta. Tomás Alva Edison abre la carta,
empieza a leer y le dice, solamente conozco dos personas que son genios en este mundo. Y eres tú y el otro es quien te entregó la carta, el cual era Nikola Tesla. Y entonces es cuando empieza a trabajar Nikola Tesla, siendo muy joven, con esta persona que era, pues tenía una fortuna ya en ese tiempo, Thomas Alva Edison, porque era muy reconocido. Empieza a trabajar con él en cuanto a lo que era la energía, empiezan a compartir conocimiento. Obviamente Thomas Alva Edison tenía más experiencia porque era una persona más grande también. Y entonces es cuando empiezan a tener esas diferencias entre las corrientes, que a lo cual se le llamó la guerra de las corrientes. No sé si has hablado acerca de eso. Sí, sí, sí. En el cual uno creía en la corriente continua, que era Thomas Alva Edison, y Nikola Tesla decía, bueno, pues yo creo más en la corriente alterna. Y para poder ejemplificar un poco más esto, qué es la corriente continua, qué es la corriente alterna. Si para las personas que nos están escuchando y también que nos están viendo, la corriente continua, la cual Tomás Alva Edison defendía a muerte, decía, esa corriente continua es cuando los electrones viajan a un solo lado, de un solo lado nada más. Llegan salen del punto A, llegan al punto B, solamente a un solo lado. En la otra corriente, que es la corriente externa, no es así, sino viajan en diferentes direcciones, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo y de igual forma la gente pueda ilustrarse un poco más de lo que estamos hablando en cuanto a las corrientes, porque meterse ya con ese tipo de corrientes trae electrones y todo eso, puede ser muy complejo. Pongámoslo así, la corriente continua es la corriente, por ejemplo, una batería de carro. Esa te da la corriente continua. ¿Qué es la corriente alterna? La que te da cuando tú conectas un cable de la plancha, del La radio, corriente alterna es la que usamos y la ahora, pones, claro, y la es la que se conectas, quedó. es la que se quedó, que a final de cuentas es la que tú utilizas en la casa, esa es la corriente alterna. Entonces, en aquel tiempo, imagínate que había esta pelea, por eso le llaman la guerra de las corrientes, porque Tomás Alva Edison defendía a muerte su teoría de la corriente continua, incluso la defendía tanto que llegó a electrocutar animales, llegó a electrocutar gatos, perros, hasta un elefante, aunque no lo quieras creer, para demostrar que la corriente de Nikola Tesla era muy peligrosa. Y decía, no podemos utilizar esta corriente alterna porque es muy peligrosa, vean, está matando animales, puede matar animales. Además, sin embargo, la mía, que es la corriente continua, no los va a matar. Y entonces estaba de esta forma descalificando a Nikola Tesla porque se había dado cuenta del genio que tenía enfrente. Entonces, imagínate que Thomas Alva Edison, pues una persona que ya tenía cierto prestigio, tenía mucho dinero, tenía a Nikola Tesla, este joven genio. Pues para el orgullo de Thomas Alva Edison era una afrenta. Bueno, pasando al punto de este personaje, él como migrante europeo nació cuando el imperio austrohúngaro gobernaba la Europa centro-oriental. Por eso hay una poco de discrepancia, porque los países que se disputan, o al menos se cree, eh, donde nació, dan origen a que nació en Serbia. En esos tiempos era solo un imperio, el imperio austrohúngaro, que venía desde Alemania hasta Hungría. Todos esos países que cubrían esa franja, en ese tiempo estaban produciendo muchos científicos que hacían inventos y experimentos con muchas cosas. Él, en su calidad de migrante, cuando se va a Francia, pasa por muchos oficios, como tú lo mencionaste hace rato. Se va a Francia y pasa por muchos oficios porque, pues, como siempre, al ser estudiante,
y al ser migrante también, pues pasó por mucha necesidad y pasó por muchos oficios antes de volverse ingeniero electromecánico, que me parece que era. Eh, y cuando se fue, migró a la América, a los Estados Unidos, llegó con este personaje, como el muy famoso y afamado Tomás Alva Edison, que pues vio en él a un geniecillo que pudo manipular y explotar un tiempo hasta que tengo entendido que lo estafó, tú lo que lo estás diciendo. Yo leí una de sus crónicas que le sacó jugo, pero cuando él se separa de Tomás Alva Edison es porque lo estafa por un invento que él hizo y después le dijo Alva Edison, bueno, pues muchas gracias, qué bien, te iba a dar un dinero, pero no es cierto. Entonces él se separa de él por eso. Sí, mira, Tomás Alva Edison sí era también considerado un genio. Sí, sí, claro, es un Para genio. mí era más genio Nikola Tesla que Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison se estaba Bueno, aprovechando. son genialidades diferentes, ¿no? Vamos a ponerlo así. Sí, pero cuando tú eres un genio, ¿verdad? Ujú. Y te das cuenta que tienes a alguien más, en lugar de incrementar tu Ah, conocimiento, bueno, sí, el celo profesional, exactamente, entonces científico. no puedes tú hundirlo como lo hizo él, lo estaba Ujú, difamando. sí. Lo estaba difamando completamente al grado tal de robarle una patente. Sí, sí, Cuando ves le que roba, varias. bueno, sí, pero una de Ujú, las más importantes, ujú. le roba la patente. Por eso es, y no solamente esto acaba ahí. Ahorita vamos a hablar más adelante acerca de JP Morgan, que fue o JP Morgan, una persona muy acaudalada, un millonario, que decidió Hasta la apoyar a fecha Alva sigue el Edison, imperio. Sí. claro, su descendencia. Y aquí es donde yo veo que una persona tan inteligente como Tomás Alva Edison, en lugar de tomar a Nikola Tesla, dejarlo crecer, ¿verdad? Y poner sus conocimientos de ambos para crear algo que pudo haber hecho que la tecnología hubiera avanzado totalmente, más que la que como está ahorita avanza en su tiempo, decidió hundirlo, lo cual Pues son, aprovecharse de él más que nada, ¿no? Aprovecharse de sus conocimientos. pues parte se aprovechó y aparte decidió, el difamarlo es hundirlo. ¿Por qué? Porque dices, no, mira, lo que yo presento, que es mi corriente continua, no es peligrosa como la tuya, no es tan importante como la tuya, es mejor que la tuya. ¿Y qué corriente utilizamos ahorita? O sea, el tiempo le da la razón a las Bueno, personas. claro, la utilidad, el tiempo y lo práctico. Fue esa guerra de las dos corrientes de AC/DC, cualquier parecido con el grupo es por eso mismo, se llama AC/DC. Eh, entonces, cuando comenzaron con esta guerra, lo abandona. Le dice, bueno, yo no puedo estar con alguien que me está difamando, me está hundiendo y me está Está robando robando, lo que pueda. está robando, yo creo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues dijo, nos vemos en otra ocasión. ¿Y qué pasó? Pues entonces vemos que Nikola Tesla dice, voy a hacer mi propia compañía con la ayuda de Westinghouse. Westinghouse, esa famosa compañía de electrodomésticos y electrónicos que hasta la fecha sigue vigente. Claro, decide trabajar con esa compañía, la cual pues en aquel tiempo también tenía prestigio. Ujú. Entonces empieza a sacar, sigue él con sus genialidades, ¿verdad? Empieza a trabajar porque la vida de Nikola Tesla era una vida dedicada a la electricidad, completamente. Él despertaba y estaba pensando, a ver, voy a hacer eso, voy a hacer el otro con mi experimento. Se iba a dormir y hacía lo mismo. O sea, 100% dedicada a sus descubrimientos, a cómo podía mejorar las cosas. Según tengo entendido que tiene 300 patentes, eh, patentes en, en papel registradas, eh, unas exitosas, otras no, pero 300. Mira, cuando se quema su laboratorio, Ujú. se perdió una gran cantidad de cosas. Porque, ¿Casualidad? ay,
Pues no sé qué decirte en ese aspecto, porque fíjate que era tan inteligente Nikola Tesla, de esas personas que morían por sus experimentos, que cuando se quema su laboratorio Ujú. hay una pérdida y yo podría considerar un cierto retraso de la tecnología en cuanto a la electricidad con cuando se quema su laboratorio, porque aun cuando Estados Unidos trató de recuperar algunas cosas, pues se quema y se pierden muchísimas cosas. Entonces, si tú te pones a pensar en cuanto a las patentes que ya tenía, más en las que estaba trabajando, entonces era bastante. Fue uno de los primeros que inventó los llamados bulbos de resistencia Uh-huh. para crear eh, ondas electromagnéticas y enviar mensajes, siendo competidor directo con Marconi, el que inventó el telégrafo. Al que le quitaron la patente. Exactamente, hubo una disputa ahí por eso. Y la acabó ganando Nikola Tesla. Por eso te digo, o sea, tenía que luchar contra estos monstruos como Alba Edison, después contra Marconi. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De una persona que tenía mucho interés, obviamente también su interés era muy personal de crear cosas, porque era muy ambicioso también. Cuando crea la torre, ¿te acuerdas la torre que creó? Ujú. Cuando crea esa torre que se llama Wondercliff, esa famosa torre, que la construyó, pero no se acabó el proyecto, era muy ambicioso, porque lo que él quería era construir una torre que estaba cimentada sobre un cimiento acuífero, es decir, debajo del agua o del subsuelo hay mantos de agua. Entonces, lo que tenía esa torre es que esa torre salía unos cables de cobre, ¿verdad? Y de metal, los cuales se conectaban de alguna forma con ese manto acuífero, con esa agua. Sí, así es. Lo que generaba energía para que fuera ilimitada, porque su ambición era mandar energía ilimitada a toda la Tierra. Inalámbrica, ¿eh? Inalámbrica. Parte de su genialidad o locura, no sé cómo describirlo, porque los genios tienen ciertos rasgos de locura. Era que quería mandar energía ilimitada a toda la gente por ese medio y también comunicarse por medio de la sonda. Él quería como hacerle una inyección al interior de la Tierra para proveer de energía eléctrica a donde llegaran esos mantos acuíferos y también comunicación por medio de ondas. Obviamente que no le funcionó, puesto por X o Y razones nunca terminó esos proyectos, pero la idea era esa, eh, genio, loco o adelantado a su tiempo, pero no la terminó. Quizás, si hubiera funcionado, todos tuviéramos electricidad gratis. Eso hubiera revolucionado totalmente. Y comunicación, no necesitaríamos de un satélite, ¿verdad? Te Pero platico. La pirámide de Gaza, ¿verdad? La pirámide principal, la más grande que está en Egipto. Se ha descubierto algo similar a lo que Nikola Tesla quería hacer. Es decir, está la pirámide de Egipto, la gran pirámide está cimentada o estaba cimentada en un manto acuífero y se han encontrado los cables que quería poner Nikola Tesla de cobre y de metal conectados casi por el medio de la pirámide hasta el manto acuífero. ¿Qué significa eso? Que hace más de 6.000 años, 7.000 años, las personas que construyeron la gran pirámide mandaban energía hacia otra parte. Porque acuérdate también que Nikola Tesla también dijo que él podía crear un aparato o quería crear un aparato que podía transmitir señales hacia otros mundos o recibir señales de otros sí, sí, mundos. sí. Entonces imagínate que Nikola Tesla está creando una torre con esas características para transmitir energía, comparado con lo que tenía la gran pirámide.
Quiere decir que hay dos tecnologías distintas, pero muy similares. Entonces, no estaba tan equivocado Nikola Tesla. Yo pienso que estaba muy adelantado a su época. Bueno, yo creo que adelantado su época sí, pero lamentablemente para él y quizás para nosotros, pues no se terminó y pues no lo vamos a saber hasta que salga alguien más y lo quiera hacer, ¿verdad? Pero un poco, quizás si no lo continuó alguien es porque no funcionaba. Pero aquí ya sería muy difícil en estos tiempos porque el país que pueda sacar ese tipo de tecnología o algo similar, el gobierno la va a mantener. Como lo que está pasando ahorita, lo que ahorita tenemos de tecnología, hace 10 años que salió y que el gobierno ha estado trabajando con ella. No es algo que saques ahorita y es para uso comercial, no es así. O sea, el gobierno siempre va a tratar de tener la tecnología primero, especialmente para manejarla con fines, con propósitos bélicos. Y después ya dice, bueno, vamos, ya pasaron 8, 10 años, vamos a ponerla para uso comercial. Desafortunadamente para Tesla se encontró una persona llamada JP Morgan, quien en aquel tiempo era un millonario, empresario, dueño de General Electric, AT&T, compañías de cobre, o sea, compañías de generadores. En ese tiempo los millonarios de esos de finales del siglo XIX eran acaparadores de todo lo que se produjera mucho dinero, ¿no? Como los Rockefeller y JP Morgan o JP Morgan, que hasta la fecha todavía tienen muchas compañías que acabalan desde energías, almacenes y transportación y todo lo que se pueda hacer negocio. En ese tiempo, este señor era uno de los multimillonarios que existían en esos años. Claro. Y al tener, pues obviamente, al tener la necesidad Nikola Tesla de recibir dinero, porque como todo cuesta, cualquier experimento cuesta, ¿verdad? El lugar, la energía, le presenta los experimentos a JP Morgan. Y JP Morgan se interesa, pero cuando se da cuenta este empresario que los experimentos de Nikola Tesla empezaban a cambiarle sus planes, porque obviamente con esta torre de man- con esta torre para mandar energía inalámbrica a diferentes partes del mundo, o pongámosle la ciudad, por lo menos. ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues sus compañías iban a cerrar, porque en aquel tiempo JP Morgan pues tenía compañías de cobre y el cobre era muy utilizado en las bobinas y en todo. Entonces él se da cuenta de que dice, bueno, si dejo que sus eh, descubrimientos salgan a la luz, voy a tener que cerrar mis compañías y se me acaba el negocio. Bueno, son intereses que se pican y se tocan y hasta la fecha seguimos con eso, igual como con los combustibles fósiles, que si tú te pones a pensar cómo es posible que apenas esté saliendo o se esté dando a la vanguardia un auto eléctrico, puesto que los motores eléctricos tienen 100 años que se inventaron. Lógico era que ya hubiera uno donde se movieran los autos con energía eléctrica. ¿Por qué no? Bueno, pues porque quizás hay muchos intereses todavía. De hecho, hablando de esos intereses, pues yo no sé si le sigan robando a Nikola Tesla, porque ahora con estos autos de Tesla Motors, no sé si la marca eh, esté explotando su nombre y esté pasándole a su descendencia algún tipo de retribución. Yo lo dudo, porque serían cosas un O poco sea que lo distintas. volvieron a robar. Pues otro caso más de Sí, robo. Digo, él descubre el control remoto de los carros pequeños. sí, sí. Le llamaba Radio a control, radio control. RC. Sí, él lo descubre. ¿Y a quién se le da la patente? A un español. O sea, nuevamente se le vuelve a robar una patente. Pero tú no crees que eso haya sido también, recuerda que si, hablando ya de su vida
biográfica, bueno, de su biografía, valga la redundancia, de su vida personal. Acuérdate que Nikola Tesla tenemos pocos de problemas, poco de su comportamiento. Era un ludópata empedernido, o sea que le gustaba el juego, la barajita y todos esos tipos de juegos de azar. Y él tenía ese problemita donde era empedernido. Entonces, quizás por esa adicción, estas gentes y estas compañías se aprovechaban de su necesidad y de su problemita, ¿no? Lo que he leído, que por eso también casi le robaron muchas cosas y se estuvo olvidado por muchos años su nombre. Sí, mira, todo genio, eh, como todo ser humano, tiene debilidades. Claro, Todos sí. tenemos debilidades, todos tenemos vicios, unos diferentes a Pero otros. hay quien se aprovecha de eso. Bueno, claro, sí, porque también hay gente que trata de aprovecharse de los débiles. Y en este caso, Nikola Tesla con unas debilidades, pues había gente que le decía, bueno, yo te voy a dar cierto dinero Ujú, sí, a así es. cambio de, es decir, como luego dicen, en el pedir está el dar. Entonces, yo te voy a dar esto, pero tú me vas a dar esto. Y así es, lo vemos hasta en la política. Ahora, sí había muchos, hubo empresarios que trataron de utilizarlo, ¿verdad? Y posiblemente él, pues, Nikola Tesla dentro de su vida que llevaba de, porque también tenía ciertos despilfarros en el vicio, lo que tú mencionas, pues trataba de crear cosas, ¿verdad? Crear cosas que pudiera darle también más dinero a él. Pero eso no le quita O que ha sea, sido un que genio. haya sido un genio, No, 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 de ninguna manera. no. Para mí es una persona, o fue una persona que fue muy adelantada a su época, con experimentos que si él hubiera no existe, pero en este caso lo voy a utilizar, se le hubiera dado el, el dinero necesario y el respaldo necesario, porque no solamente el dinero, JP Morgan se lo dio. Pues el JP Morgan le dio el reconocimiento, dinero, pero cuando vio que no era para sus intereses, pues se lo quitó. Y aparte empezó, y aparte le dijo a los demás, no solamente le quitó, le dijo, ya no te voy a dar más dinero, sino que les dijo a las personas, otros empresarios, porque obviamente tú sabes que entre empresarios hay círculos. claro. Les dijo a su otro círculo de empresarios que ya no le dieran dinero a Nikola Tesla. Por eso es que acabó también así. Obviamente no acabó, bueno, se supone que acabó me parece que de un infarto al corazón, algo así. De eso murió, más sin embargo, JP Morgan les dijo a los empresarios, ya no le den dinero, ya no le ayuden para que él no siga con sus proyectos. O sea que Nikola Tesla se encontró a Thomas Alva Edison, se encontró a JP Morgan y a otros más que tal vez no sabemos, que pues en lugar de ayudarle, pues, le ponían barreras. Y cuando le ayudaban era porque tenían que obtener algo a cambio, lo cual es válido. Es normal, sí. Tú dices, bueno, voy a invertir cierta cantidad de dinero en algo, porque alguien está construyendo algo, pues quiero algo a cambio también, porque pues así es la vida, ¿no? Así es el negocio. Y debemos entender que los negocios son así y siempre han sido así. Más sin embargo, con un genio como Nikola Tesla, se tendría que haber tenido más cuidado. Aquí habría que cuidarle, protegerle, ayudarle y proporcionar lo que él necesitaba. Y ahorita posiblemente tuviéramos energía limitada, ¿eh? Si hubiera seguido, posiblemente. Pues tocando el punto personal, ahorita que estaba yo recordando que si estaría cobrando ahorita algunos derechos por su nueva renacimiento, por su popularidad ahora de Tesla, eh, parece ser que no tuvo descendencia, entonces no sé si alguien esté pagando algunos derechos por ocupar ese apellido, o vamos, o el nombre o la imagen de Nikola Tesla, puesto que ahorita ya es una firma millonaria. Y bueno, pues tenemos ahora estos inventos que
aparentemente están ahorita tomando impulso, como el auto eléctrico, ¿sí? Con su nombre, que lo más seguro es que no tenga nada que ver con Nikola Tesla, solamente el nombre. Y pues darle el reconocimiento, por lo menos post-mortem, de sus habilidades y de su ingenio. Pues mira, el reconocimiento yo creo que se lo damos los que estudiamos cerca de él y los que vemos que las patentes les fueron quitadas a otros y se las dejaron a él. Pienso que es un buen reconocimiento. El saber que realmente no le pertenecía a Marconi, que Nikola Tesla ayudó mucho para los rayos X. O sea, fue uno de los fundadores de los rayos X. Sí, precursor, sí. Claro. Y otros descubrimientos más que tuvo que hoy en día aún seguimos utilizando, como lo dije, la corriente alterna. Y la seguiremos utilizando, a menos que salga un nuevo Nikola Tesla y diga, a ver, tenemos la energía ahora sí inalámbrica como el Internet y vamos a hacerlo así. Pero bueno, eh, para mí fue muy interesante la vida de Nikola Tesla y la similitud de su experimento de la torre con la pirámide de Egipto. Realmente sabía algo Nikola Tesla de la pirámide de Egipto o solamente era una coincidencia de poner encima de un manto acuífero su torre con cables conectados al manto acuífero. Demasiado inteligente. Pues quizás no lo sabremos y nomás tendremos suposiciones. Y pues bueno, solamente ustedes, amigos, pueden tener ahora ya una amplia vista sobre de este genio adelantado. Pero ustedes, ¿qué opinan? Coméntenos. ¿Es un genio adelantado o solamente algún tipo de loco que quiso inventar algo más, explotado por grandes empresas, grandes compañías? Ustedes tienen la mejor opinión. Muchas gracias por vernos en este su canal y no se olviden de suscribirse y si quieren darnos like, se los vamos a agradecer mucho. Cuídense mucho y disfruten de la energía eléctrica y de todo este tipo de innovaciones que ha tenido gente con un genio más avanzado en esta tierra. Cuídense y hasta la próxima, mis amigos. Bye.